Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy venimos a hablar del capítulo 18 de la primera temporada de Mushoku Tensei, que como ya sabrán, pues hablamos de las cosas que cambiaron y esas cosillas que ustedes deben de saber. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video ya, porque pues hay que acabarlo rápido, porque tenemos otro preparado. Pero bueno, esa es otra historia para más adelante. A diferencia del anime donde Rodríguez, el tercer discípulo del emperador del norte Auber Corbett, los intercepta en su camino al puerto oeste para enfrentar a Ryuger en un duelo. En la novela ligera sucede mientras iban de Ricarizo a Winport en el continente demoníaco, pero probablemente lo agregaron en este momento para hacerle ver al espectador que la maldición de la raza Sperd está debilitándose en su viaje, claramente gracias a las buenas acciones que han hecho en su recorrido, como a los enfrentamientos que Ryuger ha tenido en múltiples veces desde que salieron rumbo a Winport. Y una vez que llegaron al puerto oeste, se nos cuenta que la ruta de Milishon hasta la ciudad principal del reino de Asura es la responsable de conectar ambos continentes, ya que son un entramado de rutas comerciales terrestres y marítimas que asimilan la ruta de la seda de nuestro mundo, y por ese motivo Puerto Oeste era un lugar muy concurrido, donde veías grandes centros de comercio y donde muchas empresas mantenían su sede principal, aunque lamentablemente, como en Winport, tuvieron que vender a su fiel compañero. Así es, me refiero al caballo llamado Haru, con el que se transportaron hasta el Puerto Oeste. Y si tú te preguntas por qué se llamaba Haru, eso es en honor a Urara Haru, un caballo que se hizo famoso por su récord de derrotas consecutivas, y eso hizo que se convirtiera en un símbolo de perseverancia y resiliencia en todo Japón, y ya, simplemente por eso le puso así al caballo, tampoco es que tenga tanto contexto. Pero bueno, continuemos con el video. Cuando Rudius entregó la carta para que dejaran pasar a Ryuger al continente central, solo causaron una conmoción, porque el duque Baxil von Wisa, o como se diga, se negaba a creer que la carta que le habían entregado era auténtica, porque estaba firmada por el comandante de los caballeros de la Orden de Instrucción, Galgar Nash Benik, lo cual desconcertó a Rudius, porque según el amigo de Ryuger quien le entregó esa carta, se llamaba Gashbroche, o Gashbroch como lo quieras llamar, y Rudius no tenía ni la menor idea de que el conocido de Ryuger tuviera un estatus tan alto en la jerarquía de Milis, y no solo por esa razón el duque había desconfiado de la autenticidad de la carta, sino porque también rondaban por el mercado clandestino copias falsificadas del sello de la Orden de Instrucción. Pero Rudius, utilizando la elocuencia y perspicacia, comenzó a tejer una serie de mentiras combinadas con verdades para que los dejaran pasar, ya que él se consideraba un Greyrat sin peso en la rama principal. Pero Eris era una situación completamente diferente. Ella era la hija de Philip Boreas Greyrat y la nieta de Sauros, el señor feudal de los dominios de Fitoa, y si no los dejaban pasar, podrían meterse en un problema político con las familias Greyrat. Por ese motivo el duque Baxil dejaría pasar tanto a la joven Boreas como a Rudius, pero no dejaría pasar a su guardaespaldas el Sperd, porque él era un hombre que aborrecía la raza demoníaca y prefería mandar a uno de sus caballeros para que los acompañaran hasta su destino. Pero en el momento que fracasó la negociación con el duque Baxil, una mujer con aspecto similar a Zenith entró por la puerta, y Rudius no pudo evitar llamarla madre, por su parecido con Zenith, pero la caballera negaría tener hijos y mucho menos de la edad de Rudius, dejando atónito al joven Greyrat, que pensó que tal vez su madre había perdido la memoria, pero al verla detenidamente, se percató que tenía diferencias con su madre, y la razón por la que esa caballera entró en ese momento era porque la habían mandado a cubrir el puesto de control fronterizo, como porque había escuchado que Ryuger de la tribu Sperd estaba cerca de sus fronteras y tenía que investigar al respecto, demostrando rápidamente el carácter firme de una latrella, con el cual sometería con palabras a Baxil para que le contara la situación. Y al escuchar la historia, miró de forma aguda y penetrante a Ryuger, pero al ver a Eris su rostro se suavizó en un parpadeo. Sin embargo, al cruzar ojos con Rudius, tomó su mentón con la mano y le preguntó cómo se llamaban sus padres, y para sorpresa de Rudius, al decir que eran Paul y Zenith Greyrat, aquella caballera lo abrazaría al instante para reconfortarlo por su difícil travesía. Y para la sorpresa de todos los presentes, aquella caballera era en realidad Therese Latreia, la hermana de Zenith, quien le pediría un favor al duque para que exoneraran el pago del viaje del grupo de su sobrino, porque ella sería responsable de cualquier incidente que tuvieran. Pero como el duque odiaba a los demonios, comenzó a discutir con Therese para que entrara en razón. Pero como la tía de Rudius es una Latreia, mostraría la convicción de su familia para no dejarse dominar por Baxil, y en esa discusión comprenderíamos que ella estaba en el puerto oeste porque la habían relevado de su posición protegiendo a la Miko, ya que había perdido a todos sus subordinados en aquel incidente donde Eris la salvó. Pero para fortuna de Rudius y compañía, el duque tenía más cola que le pisaran que Therese, así que al final desistió y los dejó pasar exonerando la cuota de traslado. Pero no creas que se fueron a la brevedad, sino que comprarían las cosas necesarias para su viaje, como también irían a descansar en una posada, donde veríamos que Therese era una tía bastante cariñosa con Rudius, que no dudaba en abrazarlo como si de un peluche se tratara, y esas muestras de afecto eran tan amplias que provocaron celos en Eris, al grado que le diría a Therese que ya soltara a Rudius, pero esta le contestaría que comprende que se sienta de esa manera, pero que si no aprovecha ese momento su sobrino tierno crecerá, y ese momento solo será un recuerdo del pasado. Aunque como Rudius es un sujeto que no sabe diferenciar entre el afecto emocional y el deseo físico, guiño guiño, cuando escuchó que su tía le decía que era tan lindo que quisiera comérselo, no pudo evitar pensar que tal vez se refería a comérselo de alguna manera erótica, pero rápidamente Therese le taparía la boca y le diría que es más lindo
haciendo cuando permanece en silencio, ya que cuando habla se le viene a la mente el rostro de Paul y eso se le hace asqueroso. Pero curiosamente Rudius no se explicaba por qué no sentía ninguna atracción por Therese, aun cuando era una belleza con grandes atributos, y esto tal vez sería un indicio de Rifujin para que nos demos cuenta de los conflictos internos que carga el protagonista, como también para que comprendamos que en el mundo de 6 caras los individuos muestran una versión a la familia directa de la madre, como una manera para que vayamos uniendo los hilos y comprendamos cómo nace un mana único a partir de la combinación de 2 manas diferentes. Y por eso, aunque el alma de Rudius piense que debería sentir atracción, su cuerpo rechaza ese estímulo para regular las leyes que rigen el mundo de 6 caras, porque cuando es más adulto no siente ninguna atracción por Norn, pero por Aisha, gracias a los sueños del rey abismal Vita, podemos comprender que existía esa posibilidad, y eso también significa que su trauma no le afectaba con Aisha, dándonos a entender que en el caso de Rudius el cuerpo y el alma son entes separados. Y esto tendría sentido si recordamos que en Windport, Kishirika le dice a Rudius que debió tener un hermano gemelo que murió en el vientre de su madre, dándonos a entender que debió parasitar el cuerpo de su hermano fallecido, porque a diferencia de lo que muchos piensan, sería imposible que ella viera el alma del sujeto japonés en el cuerpo de Rudius Greyrat, ya que ella no poseía un ojo capaz de hacer eso, y no tendría sentido esa frase del hermano gemelo, aunque probablemente lo que le dio asco era que Rudius es una especie de zombie, ya que su alma se había apoderado de un cuerpo ajeno, como porque ese cuerpo era un tanque agrietado de mana, y eso explicaría por qué su almacén de mana pudo ser mayor al que tuvo con su entrenamiento, como por la predisposición de su cuerpo al tener el factor de Laplace, y muy probablemente todo esto esté conectado con el control del toki o aura de batalla, que podría definirse como la conexión mágica entre el cuerpo y el alma. Por eso al Rudius tener separadas ambas partes, no podría llegar a utilizarla. Esto que les acabo de contar no es una teoría al 100% verídica que ustedes deban de creer, es un pensamiento, es una idea que yo tengo acerca del mundo de Mushoku Tensei, no tiene una respuesta fija, al menos para este momento, no todo en su totalidad, sí tiene una que otra, porque pues ya salió el tercer volumen de Redondance, así que se explican una que otra cosita, y por esa misma razón sé que Rifujin mete lo que es datitos del futuro, o más que todo lo que son trasfondos de los personajes en situaciones de este tipo, para que nosotros pensemos, ok, te está refiriendo a esa parte, pero al mismo tiempo que se está refiriendo a eso, nos está colando un misterio para que digamos, no, es que esa situación solo se dio así por el trasfondo del personaje, pero realmente está sucediendo lo que es el misterio que él nos está colando. Esa es la manera en la que yo he notado que escribe Rifujin, más que todo para que nosotros le metamos lo que es la información que nosotros poseemos en general, así que de ahí mete cosillas, como lo de Kishirika, que la mayoría de las personas dirían, no, pues es que está viendo al ser anterior que era Rudius, pero Kishirika no lo está viendo, porque si no le diría, güey, estás bien gordo, güey, qué pedo con ese pedo, pero no le dice eso, sino que le dice, debiste haber tenido otro hermano gemelo, y pues pasó lo que tuvo que pasar, ¿no? Ella está hablando acerca de algo, y nosotros le metemos el trasfondo, o la información que nosotros tenemos por fuera de la historia, y por eso yo creo mucho en esta teoría que les acabo de decir, todavía no está al 100% bien cimentada, aún tiene uno que otro fallito, y que voy a ir corrigiendo, más que todo con la historia, ¿no? O sea, que tenga sentido con la historia general y muchísimas más cosas, pero bueno, les iré actualizando cómo va quedando lo que es esa actualización de la teoría, no va a quedar exactamente como se las acabo de contar, muy seguramente, pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo, así que continuamos con el video. Por cierto, la tía de Rudius también le diría que no mencionara nada de la tribu Esper en el continente de Milis, porque como ella pertenece a la orden de caballeros del templo y sabe que son unos fanáticos religiosos, que sin importar que no pudieran derrotar a Ryuger, aún así irían a su muerte por el fervor inquebrantable que sienten por su religión, ya que de esa manera estarían respetando las enseñanzas de la iglesia de Milis hasta el último segundo de sus vidas. Y gracias a esas palabras, Rudius comprendió lo arraigada que estaba la discriminación contra la tribu Esper, y también captó que debía limitarse de hablar de su deidad, o seguramente la Inquisición le caería con todo el peso de la ley. Y solo para que lo tengan en cuenta, desde que salieron de Milishon hasta que llegaron al puerto oeste, pasaron 2 meses, lo que quiere decir que hasta ese momento llevan 1 año y 8 meses desde el incidente de desplazamiento, al menos desde la percepción de Rudius. Y como un dato extra, gracias al duque Baxil, supimos que los apellidos Boreas, Notos, Zéfiros y Euros, que pertenecen a las 4 casas Greyrat, son en honor a algunos de los antiguos dioses del viento. Y como el anime omitió el encuentro de Rudius con su tía, agregarían que tanto Rudius, Eris y Ryuger tenían náuseas en el barco hacia el continente central, pero en la novela ligera, la tía de Rudius le recomendaría comprar medicamento para el viaje, y por ese motivo ninguno sintió el mal del mar. Pero lo que sí pasó fue que un marinero, al ver demasiado juntos a Eris y Rudius, comenzaría a molestarlos preguntándoles que si iban a casarse en el reino del rey dragón, y como Rudius le siguió el juego, Eris se molestó porque aún era demasiado pronto para casarse, pero realmente ella se había enojado, no por la contestación de Rudius, sino porque no le gustaba que las personas se burlaran de ella, y por ese motivo siguió enojada todo el camino hacia el puerto oeste, dándole la oportunidad a Rudius de pensar en las demás personas desaparecidas. Pero una vez comenzó a enumerar a todos sus seres queridos, la ansiedad comenzó a invadirlo, porque aunque deseaba que todos estuvieran a salvo, era poco probable que después
después de tanto tiempo no tuvieran algún daño. Por ese motivo dejaría de preocuparse y de darle vueltas al asunto, porque no resolvería nada con ello, ya que era mejor investigar el paradero de cada uno de sus familiares. Y como un dato curioso, Roxy solo percibe un ruido ininteligible cuando los Migor se comunican telepáticamente con ella, y eso me hizo pensar que la habilidad de los Migor debe ser una con la cual se comunican a través del alma, pero por alguna razón, Roxy es incapaz de comunicarse de esa manera, aunque esto puede tener su respuesta con el gen residual de la tribu Spert que vive en algunos Migor, ya que en el pasado ambas tribus llegaron a tener casamientos entre sus integrantes, y eso pudo hacer que Roxy fuera el eslabón para combinar la habilidad de los Spert, aquella que le permite ver a la distancia como si estuvieran viendo el futuro, y combinado con la habilidad de telepatía de los Migor que se comunican mediante sus almas, podría llegar a explicar que en la siguiente generación se generara una habilidad capaz de percibir el futuro cercano de las personas, y tal vez de esa manera se nos estaría explicando que Hitogami no puede ver el futuro, sino que aquello que mira son las interacciones futuras de las almas, ya sea de personas o de monstruos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Tienen alguna otra idea del funcionamiento de la habilidad de Hitogami? ¿O de por qué Roxy no puede comunicarse telepáticamente? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Pero cambiando de tema, uno de los motivos por el que los padres de Roxy no sabían cómo manejar la situación con su hija era porque no había precedentes de una situación en la tribu como la de Roxy, como también porque ellos están acostumbrados a comunicarse telepáticamente, y utilizar un lenguaje con palabras que limitan sus sentimientos haría que, sin importar las palabras que usaran, carecieran de todo el peso que buscan expresar. Por esa razón, ellos se culparon a sí mismos por no poder encontrar las herramientas para proteger a su hija, para poder brindarle un espacio seguro en el que creciera como una niña común y pudiera relacionarse a su ritmo, comprendiendo que eran unos pésimos padres que merecían que su hija los abandonara. Pero por el otro lado, Roxy no culpaba a sus padres de su situación, sino que ella misma se consideraba un fallo como hija, al no poder cumplir las expectativas de una Migor común, demostrándonos este momento que ambas partes se aman mutuamente, pero debido a la desconexión entre sus idiomas, habían generado malentendidos profundos entre ambas partes, porque mientras los padres de Roxy se sienten atrapados en un molde lingüístico estrecho, Roxy percibe las palabras de sus padres como frías, distantes y poco genuinas. Pero en el momento que Roxy sentenció a sus padres, diciendo que se iría de su casa inmediatamente, Rokari entró en pánico y le imploraría a su hija que por favor los visitara cada 20 años, aunque Roxy le diría con desánimo que tal vez lo haga en 50, pero esa respuesta apática era de esa manera, porque Roxy seguía huyendo de aquella tristeza profunda que le ocasionaba el sentirse una hija defectuosa y una carga para sus padres. Por ese motivo creía que lo mejor era permanecer lejos de ellos para no causarles molestias. Al cabo, sus padres parecía que solo expresaban preocupación como una manera de ser condescendientes, tal vez para no demostrarle sus verdaderos sentimientos, aunque para fortuna de Roxy estaba completamente equivocada, pero solo pudo comprenderlo cuando su madre rompió en llanto por la desesperación que sentía al no poder conectar con su hija, de no poder transmitirle todo el amor y preocupación que sienten por ella, y esa simple pero poderosa acción haría que Roxy comprendiera que hay sentimientos que no necesitan palabras para demostrarse, porque con un simple abrazo podrían transmitir todo aquello que guardaban en sus corazones. Pero esta escena sería muchísimo mejor explicada en el anime que en la novela ligera, porque obviamente, como se los acabo de mencionar, hay sentimientos que no pueden ser expresados solamente con palabras, sino que se tienen que demostrar con sentimientos, con actos, con esa atracción que tienes con alguien más. Así que obviamente el anime haría un muchísimo mejor trabajo que leer unas palabras que quieren tratar de expresar un sentimiento, pero que jamás van a lograr llegar a ese sentimiento amplio que queremos llegar a transmitir hacia las otras personas. Pero bueno, continuemos con el video. Y cabe mencionar que, a diferencia del anime, donde Nokopara le habla a Roxy abiertamente de Dead End, en la novela ligera Nokopara seguía aterrorizado por la sentencia que Ruir le hizo en el pasado y no quería hablar nada al respecto, y claramente esas acciones solo harían que Roxy comprendiera que su amigo debió andar de malicioso con ellos y por eso se la habían dejado caer en la cara. Pero una vez comenzaron a hablar del pasado, Nokopara se percató del crecimiento de Roxy, porque aun cuando le había dicho que se veía más madura, ella no mostró algún grado de felicidad, y eso era una muestra del crecimiento que había tenido la joven Migor, porque desde el punto de vista de Nokopara era muy probable que la Roxy que conoció en el pasado se hubiera puesto feliz y alardeara de su madurez como de sus habilidades, demostrando que aún era una chica inmadura sin experiencia en la vida, como que era una persona que no conocía ni sus propios límites. Y solo para que lo tengan en cuenta, una vez Roxy, Lina Lisa y Talhan dieron por terminada la búsqueda de Rudeus, comenzaron a ir al noroeste del continente demoníaco para buscar a los demás integrantes de la familia de Rudeus, ya que en todo el camino hacia Rikarizu sí se habían topado con personas afectadas por la catástrofe de Mana, lo que nos da a entender que, si Rudeus hubiera estado perceptivo, habría encontrado personas a las que podía ayudar a regresar a su hogar. Y es bastante curioso que en el momento que Roxy llegó a Rikarizu, habían pasado alrededor de 2 años desde que sucedió el incidente con Dead End. Y digo que es curioso, porque cuando Roxy llegó a la aldea Migor, se nos dice que ocurre al mismo momento que Rudeus y compañía dejaban la sagrada nación de Milis, dejando abierta la incógnita de cómo
cómo es que han pasado casi 2 años, pero desde la percepción de Rudius hasta ese momento, había pasado solo 1 año y un poco más de 6 meses, desde que sucedió el incidente de desplazamiento, sugiriendo que la temporada de lluvias en el Gran Bosque dura 3 meses dentro de esa zona, pero fuera de ella el mundo está transcurriendo en un tiempo diferente, y tal vez eso explica por qué el nivel del agua sube tanto, ya que no puede dejar esa zona de una manera normal. Por cierto, Elina Alice y Talhan se habían quedado a las afueras de la aldea Migul como una muestra de amistad para que Roxy visitara a sus padres y disfrutara ese momento en privado, ya que serían demasiado impertinentes si arruinaban ese momento, y por eso le esperaron durante las 3 noches que Roxy se quedó en su aldea. Y cabe mencionar que la razón por la que Roxy desistió en buscar a Rudius fue porque sentía una vergüenza extrema, porque había pasado junto a su discípulo y no lo había reconocido, y también porque Rudius durante toda su travesía por el continente demoníaco había estado hablando maravillas de ella, y por ese motivo, ahora muchos aventureros esperaban que ella también fuera capaz de usar magia sin encantamientos, aunque también esos halagos de su discípulo la hicieron pensar que ella no valoró las enseñanzas de su maestro, como lo estaba haciendo Rudius, porque aunque el pequeño Greiras la había superado fácilmente, él no se llenó de soberbia e insolencia como ella, quien no apreció todo lo que su maestro le enseñó. Por ese motivo, no tenía la intención de ver a su alumno todavía, para poder cumplir las expectativas que Rudius tenía de ella, como para demostrarse a sí misma que podía seguir creciendo. Al cabo estaba satisfecha de ese viaje, porque pudo reconciliarse con sus padres, como también reencontrarse con un antiguo amigo. Por lo tanto, toda esa travesía había valido la pena. Por cierto, una de las críticas más frecuentes hacia el personaje de Rudius es que muchos dicen que mejoró como persona, solo porque nació en un mundo que le facilitó todo, y en parte no están equivocados. Tuvo una familia amorosa que lo apoyaría en cualquier cosa que decidiera hacer, como también tuvo acceso a una educación envidiable, y además, su familia posee influencias con personas de la clase política del reino. Claramente es fácil ver que todo su entorno fue favorecido para que pudiera esforzarse en ser un mejor individuo del que fue en su vida pasada, pero pensar que solo por esos motivos tuvo su vida arreglada y no le costó ninguna clase de esfuerzo sería recaer en una proyección emocional donde podemos ver el privilegio de los demás, pero no nos ponemos a examinar que nuestra normalidad, en esa cotidianidad, nosotros tenemos privilegios que otros desearían tener, y que ante sus ojos nuestros esfuerzos en ser alguien mejor solo estarían cimentados bajo los privilegios con los que nacimos, y de esa manera crearíamos un círculo vicioso, donde no empatizaríamos con las luchas ajenas y donde limitaríamos nuestro crecimiento. Por ese motivo, decir que Rudius es lo que es por sus privilegios sería un reflejo de las excusas que una persona se pone a sí misma para no avanzar, y solo cuando reconozcamos ambas partes es que podremos empatizar, para dejar atrás la excusa o las limitantes que tenemos en aquello que para nosotros significa crecer como persona. Pero no crean que les estoy diciendo que el echeleganismo sea la respuesta, obviamente no me refiero a eso, pero al menos desde mi punto de vista, cualquier persona de clase media puede tener una vida bastante aceptable. Tal vez no la tengas como tus padres o tus abuelos, que pues tenían terrenos y casas y bastantes hijos, pero bueno, vele el lado positivo, tú al menos no vas a tener hijos y salen muy carotes, al menos en esta economía actual. No sé en todos los países, pero al menos en México sí sucede, sí se siente bastante pesado tener un hijo. A lo que quiero dar a entender es que en esa ficción que es Mushoku Tensei, pues Rudius se esfuerza dependiendo sus circunstancias que está viviendo, y pues así mismo nosotros tenemos nuestras circunstancias y pues nos estamos esforzando en base a ellas. A veces podemos decir, bueno, pues no tengo una muy buena carta, una buena mano, pero pues tengo cartas que utilizar. Hay gente que no tiene esas cartas para utilizar, o tal vez no tiene mano. Ahora es cierto, pero sí es verdad. O sea, obviamente hay personas que no tienen, hay personas que tienen muchísimas más desventajas que nosotros, y por ejemplo, esa sería una. O sea, tú tienes todas tus extremidades y eso es bastante, porque piénsalo así, si estuviéramos en Fallout, en un mundo como Fallout, tener todas tus extremidades es algo raro, es una anormalidad. Pero bueno, uno siempre tiene que ver sus propias cartas y saber cómo manejarlas o cómo actualizarlas y ese tipo de cosillas, ¿no? Pero bueno, eso es todo por el capítulo 18. La verdad es que este video nomás tenía 13 clips, pero pues le metí el último pues para pues que tuviera 14 y pues fuera rentable para mis esfuerzos cada 2 semanas. Ustedes saben, ¿no? 7 por 7, 14. Y el 7 es de buena suerte. Aunque curiosamente que el anime no haya mostrado a lo que es Terese y que los ayudara a cruzar lo que es hacia el puerto este, pues siento que va a ser o se va a complicar un poquitito cuando Rudius vuelva a ver a su tía, aunque puede que lo solucionen de manera muy simple, tampoco es que sea algo tan difícil de hacer. Pero bueno, recuerden que yo fui Norman y no olviden sonreír, porque estaría bien sonreír esta vez. Yo diría que porque no estamos en un mundo posapocalíptico tipo Fallout, porque no, están horribles esos futuros, así que yo digo que sería una muy buena razón para estar feliz, ¿no? Yo creo, ¿no? Pues al menos tenemos nuestras extremidades, nuestros dientes. Bueno, yo no tengo uno, pero bueno, eso ya es historia para otro momento. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.
¡Qué vergüenza! Les acabo de decir que 7 por 7 es 14. Obviamente saben ustedes que me refería a que 7 más 7, ¿no? Pero pues me equivoqué por andar a las prisas, no por andar ahí. Me equivoqué por andar de espontáneo. Ustedes saben cómo es esto, de que a veces se te ocurren las cosas y a veces no pegan correctamente. Pero bueno. Lo importante es que ya me llegó la novela. Ya me llegó la novela del tercer volumen de Redundance en japonés, obviamente. Miren, se lo voy a mostrar. Mira, se abrió en una buena parte. Y para que lo vean, está en japonés, obviamente. Pues ya me puse a leerlo. Me puse a ver unas partecitas que se tienen que checar, más que todo porque traía muchísima curiosidad si iban a hacer canon. Algo que, pues al final se hicieron canon. Y pues obviamente ahorita en este momento ya acabé de hacer ese guión. Nada más me falta grabarlo, pero eso lo voy a grabar un poquitito después de este día. Así que antes de comentarles cosillas de la novela, de esta novelilla, les voy a decir que traía bastante miedo porque pues a veces yo pido figuritas de Amiami y me ha tocado a mí que hay personas que dicen que cuando pagan pues DHL Express pues les cobra alguna cuota, una tarifa extra por movimiento, cualquier tipo de esas cosas. Y pues a DHL como que se le perdió mi paquete y pues estuvo varado como 2 días, en donde no lo sé, estuvo perdido prácticamente. Después me puse en contacto para ver pues qué onda, qué estaba sucediendo, y ya al final me lo solucionaron un día después, 1 día y medio más o menos, y pues ya lo fui a recoger un día lo fui a recoger. Pero lo bueno es que no me cobraron nada. Yo traía bastante miedo que me cobraran lo que son los movimientos, porque normalmente sale como que el doble. Por ejemplo, si una figurita de Amiami te costó, que son $50 o $1,000 mexicanos, pues normalmente te cobran unos 850 pesos, ¿no? Unos que son $40 aproximadamente. Pero bueno, al final lo importante es que no nos cobraron nada, y con eso estoy bastante feliz porque pues ya tengo otro dinerito extra que había agarrado específicamente para eso. Ese obviamente lo voy a usar pues para reparar una parte de mi casita, ¿es cierto? Voy a comprar pintura y la voy a pintar por dentro, más que todo porque pues siento que ya le toca, ¿no? Ya le toca pintarse por dentro. Y ustedes se van a preguntar, ¿y de qué color la vas a pintar? Pues obviamente de azul pastel. No, es cierto, la voy a pintar de azul pastel o verde pastel o amarillo pastel. Ningún color pastel va a ser. Obviamente lo voy a pintar de color blanco y unas partecitas beige, pero bueno, esos ya serán indicaciones que tenga que seguir de mi esposa, porque pues ella es la encargada de pues checar todos ese tipo de cositas, ¿no? Pues porque ella es muy buena en arreglar esas cosas. Yo no soy bueno en eso, al menos que use la aplicación. Es cierto, va a salir una publicidad de mejora tus interiores con esta aplicación. La verdad yo no la he calado, así que no estoy seguro si solamente es un clickbait o es publicidad engañosa. No lo sé, tal vez ustedes la han probado y pueden decir, no, sí, yo apruebo esa aplicación. La verdad yo la desconozco. Pero bueno, vamos a regresar a lo que es la novela, porque ya me estaba desviando otra vez. Ustedes saben que siempre me pongo a platicar de cualquier cosa y pues me desvío del asunto principal. Pero sé que a algunos les interesa saber cuál es mi opinión acerca de lo de Aisha Yards. Yo en lo personal sí le veo lo malo para nuestros valores de este momento, ¿no? Obviamente para nuestra sociedad actual es un acto horrible, aberrante, perturbador en lo personal. Pero obviamente viéndolo desde el trasfondo de esa ficción, en ese mundo en el que estamos leyendo, ahí en esa parte yo no lo veo mal. Es como las relaciones de Game of Thrones. Obviamente están mal, los actos son malos, pero las situaciones las comprendes que, bueno, pues sucedieron en un entorno medieval que no tiene valores como nuestro mundo, que están atrasados completamente sobre los derechos humanos. Cualquier cosa de ese tipo de conversación obviamente no la tienen esos mundos. Por eso Nanahoshi dice, güey, yo no quiero vivir en este mundo de mierda porque está horrible. O sea, no tengo derechos, no puedo usar magia, no puedo hacer nada. Obviamente yo no quiero estar en este mundo. Todo el entorno es perjudicial para alguien, porque obviamente todo lo vemos desde el lente de Rudeus, que es fuerte, que se puede defender. Pero imagínense ustedes, en ese mundo de Mushoku Tensei, las personas que no pueden usar una espada o no pueden usar magia, ¿qué pueden hacer? Tener inteligencia y ser mercader. Y si no tienes eso, ¿qué, güey? ¿Qué haces? ¿Cómo te defiendes? Cuando va a llegar un vato más fuerte, con más estatus, y se va a apoderar de las tierras, de lo que sea. Obviamente es un mundo cruel. Las personas normalmente ven la parte de que, pues está bonito, no pasan cosas tan feas, porque lo vemos desde el lente del protagonista, que tiene poder, que tiene fuerza y se puede defender. Pero en ese mundo, no mames, está horrible. Por eso cuando alguien dice, no, a mí me gustaría vivir en un mundo así, no, güey, no sabes lo que dices, están horribles. Si vas a tener, es como cuando dicen, no, güey, yo quisiera vivir en Naruto. Güey, tú no quieres vivir en un mundo como el de
Naruto, lleno de guerras y conflictos, no mames, están horribles. O como el de One Piece, no mames, el de One Piece. Si sabes nadar, pues, bueno, o sea, estás bien, eres Gyojin, te va a ir chido, pero si no, si no, y eres una persona común, ¿qué vas a hacer? O sea, me refiero a que son ficciones y obviamente todas esas ficciones tienen un mundo que es bastante complicado de poder sobrevivir en él. Yo por eso digo, en el de Mushoku Tensei no me gustaría reencarnar, pero por esa misma razón ya voy a regresar al tema porque me desvié, o no veo mal lo que es la relación de Aisha y Ars, porque sí está bien justificada. Pero es que, ¿cómo va a estar justificada si desde niño ya decía ella que sentía una conexión con él? Y ahí es cuando yo voy a decir el argumento más Farid Dieck, no es cierto, no lo voy a decir de esa manera, pero el punto es que cuando tú te enamoras de alguien, ¿en qué momento dices, me enamoré de esa persona? Obviamente van a decir ustedes, no, pues es que cuando la vi la primera vez me enamoré, pero ¿eso es realmente así? ¿O es tu percepción que modificas o significas el pasado y ahora dices, es que me gustaba desde ese momento? Obviamente te atraía, obviamente sentiste algo, y tal vez ese algo es Aisha, y Aisha resignifica ese momento y dice, tal vez desde ese momento me gustaba, pero nomás está resignificando el pasado, no quiere decir que así fuera. Por ese motivo yo comprendo que sea de esa manera, que ella diga, es que así fue, para hacerlo romántico, como cuando tú dices, cuando te vi esa primera vez sentí que éramos el uno para el otro, y de ahí siguen, pero realmente te enamoraste mucho después, pero para ti significa que en ese punto te enamoraste, porque como que fue el clic inicial. Obviamente es perturbador, y lo vuelvo a decir, es perturbador, es nefasto, es aberrante para nuestros valores y para la sociedad actual que eso ocurra. No mames, o sea, está horrible, vete a la cárcel, o sea, te tienes que ir a la cárcel por algo así, sin importar el género, porque pues no importa el género, solo importa el acto. Pero en esa ficción está bien fundamentado. Ante la moral promedio que manejan en ese mundo, ninguna de las personas implicadas dijo, oye güey, está mal. Al contrario, Eri se enoja porque le dice a Ars, güey, ¿cómo puedes permitir que tu morra diga esas pinches palabras? No seas mamón, yo no te eduqué para que fueras así de mediocre. Y luego le mete una golpiza. Muchos pueden criticar las golpizas de Eris en ese volumen. Yo en lo personal apruebo totalmente lo que son las golpizas de Eris a Ars. Más que todo no porque son golpizas sin fundamento, sino porque están arraigadas hacia un sentimiento de crecimiento para su hijo. No nomás es como de, me caes mal, te voy a meter un golpe. Es que se me va porque a veces, no importa. Como les estaba diciendo, Eris lo golpea con un fundamento para que pues Ars mejore, Ars cambie o modifique lo que son sus actitudes nefastas desde la visión de Eris. Y por eso no lo veo como algo malo. Ars se mejora, Ars crece como persona, Ars se da cuenta de lo mal padre que fue Rudeus, pero al mismo tiempo de lo buen padre que fue Rudeus, pero o sea, a largo plazo, y eso se me hace bastante importante. Sí pueden criticar lo que es la relación de Ice y Ars, pero enojarse por algo que ocurre en una ficción sería bastante raro. Sería como ver Game of Thrones y enojarse por las situaciones nefastas que ves en ese mundo. Sería como ver Naruto y decir, güey, porque hay niños de 12 años siendo usados como carne de cañón ante las guerras con otras naciones. Oye, ¿por qué en One Piece existen individuos que se pueden apoderar de tierras porque el gobierno pues se los facilita? O sea, sabes, hay cosas que puedes criticar de la serie, pero en esa ficción tienen sentido. No sé si me estoy explicando correctamente, pero me estoy refiriendo a que pues es una ficción y en esa ficción está bien llevado lo que es la historia. Sí considero que hacer canon lo de las sobrinas y modificarlo un poquitito para que no caiga en un acto criminal y caiga en un acto muchísimo más cuestionable, pero no ilegal para el momento en el que sucedió, pues sí se me hace como que un error. Pero ya les estaré explicando más ampliamente ese detalle en uno de los videos que voy a estar subiendo tal vez una semana después de que salga este video, no estoy muy seguro, pero va a salir más o menos en ese trayecto para que ustedes vean lo que es mi opinión acerca de todo ese evento y lo que opino un poquitito más amplio de lo que les estoy diciendo ahorita, porque más que todo lo que tengo ahorita es lo que traigo ahorita y les estoy comentando es lo que tengo en la mente. Todavía falta vaciarlo un poquitito más. Sí, ya tengo escrito lo que es el guión y más o menos por eso puedo contárselos de una determinada manera, pero eso no significa que sea la versión final de ese guión. Normalmente lo leo de nuevo y luego digo, ok, estas partes ya no me convencen porque ya la idea la nutrí de otras maneras y las puedo ir cambiando poco a poco. Así que para que ustedes se den cuenta más o menos de qué es lo que hago cuando hago un guión, normalmente los guiones tienen como 3 fases, 3 versiones que me gusta a mí manejarlas para que tengan un mejor impacto, un mejor sentido, más que todo para que se sienta muchísimo mejor. Así que deben de esperar ese video del volumen 3 de Redundance. Más que todo me voy a centrar en lo de Aisha un poquitito y me
me voy a centrar más en lo de las sobrinas y por qué lo considero correcto o no correcto, ya dependiendo de lo que les esté diciendo en ese video. Obviamente para mí no fue correcto que lo metiera, pero ya les estaré contando esa parte exactamente por qué. Lo que sí les puedo decir, es que Shirotaka, qué bien dibuja Shirotaka. Me gusta bastante la sensación de la novela, se siente bastante bien, como que muy tipo aterciopelada, por decirlo de una manera. No sé cuál sea el tipo de plástico, tal vez sea un couché brillante, no estoy muy seguro, pero un couché brillante no, un couché opaco, obviamente porque no brilla ante la luz y se ve bastante bien. No estoy seguro si es el material. Alguna vez trabajé en una papelería y más o menos me hace recordar lo que es esa sensación, pero no estoy muy seguro, así que se los debo, el material de la hoja. Pero obviamente todas las demás hojas son papeles reutilizables y se ven amarillitos y así. Y pues ya, eso es todo lo que les tengo que comentar, al menos por este momento. Así que hasta aquí la voy a contar y veremos si tenemos una segunda escena extra o si les cuento alguna cosa que no tenga relevancia con esto, o tal vez sí tenga relevancia, ya lo veremos. La verdad quedó bastante larga la otra escena. No estoy seguro cuánto, pero seguramente estuvo bien larga. Pero lo que les tengo que comentar es que Irene, ya tengo nuevos lentes. Ya los cambié, pero lo gracioso es que cuando fui a hacer lo que es el análisis y que me hicieron el examen de la vista, pues me los entregaron como 3 días después. Fui, los recogí y de este ojo veía horrible. Se distorsionaba así las letras y pues los tuve que cambiar otra vez y pues ya me tardé una semana en irlos a recoger hasta que pues ya los fui a recoger y todo quedó bastante bien. Ya me hice la prueba de un ojo con el otro y todo quedó bastante pues aceptable, así que por eso ya me pude enfocar correctamente y pues ya salió el otro guión, o sea, sí era de volada, ¿no? Porque pues ya hay enfoque, así como Rayados ahorita contra el Dortmund. Por que ustedes sepan, en este preciso momento el equipo de Rayados está jugando contra el Borussia Dortmund y van alrededor de unos 2 minutos, o sea, acaba de empezar el juego, yo creo. Así que ahorita lo voy a ir a ver porque va a estar bastante interesante. Esperemos que el Monterrey haya dado una sorpresa como el Al Hilal al Manchester City. Esperemos que suceda de esa manera, sería bastante interesante. Muy difícil que suceda, eso sí, queda claro que es muy difícil que suceda, pero no imposible, con uno cerito ahí, qué increíble estaría. Pero bueno, esperemos que todo yo supongo que la mayoría de los mexicanos apoyan al que Monterrey le vaya bien, de hecho sin importar cuál equipo mexicano fuera. Yo supongo que en México existe como que esa unión. De hecho se me hizo bastante raro que en Argentina como que River Plate y Boca sí tenían como que esta pelea interna de que estaban afuera y se sentía como que una rivalidad entre ellos. Y yo siento que los equipos mexicanos cuando están en una competición extranjera como que la misma afición es muy compa del otro, de que güey, tu equipo ojalá gane, o sea, que siga adelante y nosotros también y así. Yo siento que es así aquí en México. Se me hace muy curioso lo de Argentina, tal vez nomás fueron esos fanáticos de River que se enojaron con los del Boca, tal vez, yo digo, se me hace más creíble pensar eso. No creo que la mayoría de los argentinos se peleen entre ellos para saber quién es el mejor, porque obviamente pues no sé, como que uno quiere que pues a su nación le vaya bien. Obviamente pues ellos quedaron eliminados y todo eso, pero bueno, eso ya fue muchísimo después de cuando vi ese video donde estaban enojados entre River y Boca, pero bueno, quién sabe. Yo sé que a algunos no les gusta el fútbol o que dicen, no güey, nomás estoy persiguiendo un balón, atrás de un balón 11 güeyes o 22 güeyes, dependiendo de lo que diga la persona. Y yo diría de, güey, o sea, eso les hace felices a ellos, a mí me hace feliz verlos, está padre. Ya de ahí que si te pones a llorar o que pues tu vida se va abajo porque perdió tu equipo, pues ahí sí te diría de, carnal, como que no le pongas tanta importancia, ¿no? O sea, está chido, velo, es como ver un anime, es como ver una película, ¿sabes? O sea, te gusta y dices, ay, estuvo bien chido, estuvo muy interesante. Eso se me hace a mí el fútbol como un entretenimiento y ya, simplemente. No lo deben de llevar muchísimo más allá. Pero bueno, si ustedes hacen ejercicio o aunque no lo hagan, ustedes recuerden que deben usar pues talquito pues para el negocio, para su negocio, porque pues si les huele muy feo, pues ustedes saben que pues no está grato eso, así que yo digo que deberían usar un poquitito de talco para su negocio. En lo personal yo estuve buscando en Google porque les iba a recomendar que usaran el de los pies, pero pues ahí con toda mi ignorancia en la mente y dije, oye, no, tengo que buscar en Google a ver si eso está mal. Entonces le pregunté y me dijo, no, sí, que se debe
debe usar talco especial. Yo sí uso un talco especial porque pues decía que era talquito que corporal o algo así, entonces uso dos diferentes y pues a mí me hace sentir muy bien, pero pues ni modo de que yo les diga, miren, es este, y pues así, ¿no? Y les hago un comercial, les anote un gol a la marca. De hecho ni me acuerdo cuál es la marca de ese talco, pero bueno, ustedes úsenlo, yo sé que les va a beneficiar bastante. Sé que normalmente nadie le diría a alguien, oye, ¿usas talco? Deberías usar. Obviamente es raro que alguien se lo diga, así que esta partecita es como que un consejo random que yo les estoy dando. Seguramente nadie se los va a decir y si se los dijo, seguramente esa persona es bastante interesante, Mándale mi contacto. No es cierto, no se lo mande porque seguramente esa persona puede que no le guste Mushoku Tensei y se ponga bien intensita, y pues tampoco el punto es generar como que fricciones entre las personas y ya. Pero bueno, la verdad es que aquí lo voy a dejar porque ya ni siquiera sé qué les estoy diciendo o si está entretenido, porque pues lo estoy grabando y yo digo, oye, yo me la estoy pasando bastante bien diciendo pues cada tontería, pero no estoy seguro cuáles voy a dejar o pues cómo está quedando. Capaz que no se está sintiendo pues bien y pues ya las personas lo esquipearon, ¿no? El 80% ya lo esquipeó. De hecho sí, ya lo quitaron seguramente, así que ya nomás quedaron los chidos, aquellos que me llenan el corazón de comentarios bastante bonitos. Seguramente solo están quedando esas personas porque pues obviamente ya pasó lo bueno de la historia, ya pasó la parte esta narrativa del video y ya nomás quedó la parte extra donde están conociendo un poquitito más de mi persona, no de la persona tan amplia, pero pues obviamente están conociendo una partecita random de mí. Así que hasta aquí lo voy a dejar y nos estamos viendo en un próximo video. Si llegaron hasta aquí y no le han dado like o no han comentado, pues pongan cualquier cosilla. Pueden poner como un chavo que siempre dice que me anda dedicando y no canciones, así que pueden poner cualquier cosita, estaría muy gracioso. Lo personal yo disfruto de leerlos muchísimo y pues yo creo que ya sería todo, pues que les deseo que ya les deseo bastantes cosas, que estén trabajando en lo suyo, que les vaya muy bien y pues que se les haga con la morrita que quieren y que no sea una mala morrita, ¿no? Obviamente, que sea una buena muchacha y que pues les vaya bien. ¿Qué significa ser una buena muchacha? Eso ya depende de cada uno de ustedes, de su chavala, ¿no? ¿Qué es lo importante en una chavala, en una chava? ¿Qué es lo importante? No lo sé, cada quien decide qué es lo importante para esa persona, como las mujeres van a decidir qué es lo mejor para ellas en un hombre. Así que ustedes espero que sean esa versión, que pues la persona que les gusta, ya sea hombre o mujer, pues quiera como pareja. Creo que sí lo dije bien. Pero bueno, ya se me está yendo el avión porque pues ya ando cansadito después de decir tantas cosas. Yo creo que la primera escena duró como que 8 o 9 minutos, la verdad duró bastante. Pero bueno, ya estoy alargando algo que ya debería de cortar. Ya pareciera un manga de estos que, no sé, renta una novia, ¿no? Eso que ya dices tú, güey, ya compa, ya córtale, ya. Pero bueno, nos estamos viendo en un próximo video, en una próxima ocasión. Les deseo que tengan un magnífico día, tarde o noche y que cumplan todos sus objetivos lo más pronto posible, o que al menos los cumplan en algún momento de su vida. Eso ya sería bastante importante. Güey, pero ¿qué tiene de malo, güey? ¿Qué tiene de bueno cumplir nuestros objetivos cuando tengamos 65 años? Pues no sé, güey, pero al menos los cumpliste, ¿no? Eso es lo importante. Recuerda que, como dice Oda, cuando un hombre se ve atractivo en una edad mayor, significa que cumplió sus sueños. Y si una mujer se casó con el amor de su vida, se va a ver muy bien. Y eso significa bastante. Es cierto, no sé. Siento que pueden criticar lo que Oda dijo de buena fe. Lo pueden criticar diciendo de que, está diciendo que el único objetivo de una mujer es encontrar pareja. Obviamente Oda no dijo eso, pero sé que las personas lo pueden tergiversar para mostrar lo que es ese mensaje. Así que ustedes no lo vayan a creer desde ese punto. Y ya. Yo creo que ya lo quité desde hace mucho tiempo y que esto no va a salir en el video. Esperemos que no haya salido, y si ustedes lo están viendo, están viendo unos bloopers. Pero bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Se me cuidan, se la lavan. Hasta la próxima.